Señor, pues que sea de gran provecho. Como les decía, nos visita el pastor Nelson Soriano del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Ciudad Merliot. Aquellos tal vez que son de nuestro país conocerán esa ciudad, y queremos comenzar con la primera pregunta con el pastor Nelson acá, quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir la iglesia o el púlpito del Tabernáculo de Hollywood. Pastor, la vida de Nelson Soriano sin Cristo. Quisiéramos que pues nos narre un poquito de su experiencia, su historia antes de llegar a los pies de Cristo. Antes que todo, tengan buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí y que el pastor haya pues elegido este momento para poder bendecir la vida de ustedes, ya que no todos los testimonios se parecen, y esto nos puede ayudar porque vamos a tratar de hablar un poquito sincero, sin llegar a detalles, para no meternos en problemas. Bueno, mi vida sin Cristo, una vida un poquito difícil, porque primero me crié con una abuela, no tuve una educación de un padre. Mi mamá salió embarazada muy joven, y de alguna manera, por ser tan corta de edad y mi padre abandonarla, pues de alguna manera toda la educación cayó sobre mi abuela, pero no solo sobre mí, sino sobre 3 hermanos más, de una manera que éramos 4, pero mi abuela, para alimentarnos, de alguna manera tenía que salir a buscar, y eso deja a los hijos a la buena de Dios, la calle. El problema cuando uno se cría en la calle es que la calle te enseña las cosas malas en primer lugar. Quizás siempre te enseña lo malo, siempre da dificultades. Y yo también ¿Qué edad tenía Nelson cuando va a parar con la abuela? Pues yo me quedé con ella desde quizás de los primeros días de nacido. Wow. Porque mi mamá, como le digo, tenía muy poca edad. Mi mamá tenía, cuando me tuvo, 14 años. Entonces, ¿y usted es el primero de los 4? Yo soy el primero de 11. El mayor. El mayor de 11. Pero los que cría abuela, ¿cuántos son? Son 4. 4. ¿Usted era el mayor? Yo era el mayor. Entonces, de alguna manera, todo eso vino a mí a hacerme prácticamente un poquito malo desde pequeño. ¿Qué aprendió en la calle? De todo. Bueno, aprendí de todo. Lo primero que ¿Vicios? Sí, por supuesto. Bueno, yo nunca tuve vicios. Yo nunca he fumado ni he tomado, a pesar de wow. Sí, de mi situación. Digamos que de esas sustancias no conocen su cuerpo. De esas no. Pero ¿y las otras? Pues de las otras mejor no hablemos, ¿verdad? de las otras es bien difícil, pero yo me creo yo quiero también decirles que además de haberme creado en la calle, me creo en una colonia muy difícil. Es la 22 de abril. La 22 de abril es una colonia que estaba allá por Molsa, allá por entre la subida de Ciudad Crediza. Pastor, perdone, quisiéramos que nos detallara más, porque como hay personas que tal vez no son del país de El Salvador, son de Guatemala, de México, sí. Quisiera que ellos conocieran en sí cómo es ese tipo de colonia, para que sepan si la inseguridad o lo convulsionada que es. Bueno, lo que hoy nosotros conocemos en El Salvador, como todos estos problemas que hay, no eran ajenos para mí. La colonia donde yo vivía era un tugurio, y un tugurio se le conoce donde hay casas de pobreza extrema. Mi casa era una casa de cartón, la cual no ni de ladrillo ni de lodo, sino que de era una casa de cartón que no tenía paredes, no tenía puerta fija, sino que era prácticamente solamente para cubrirnos del viento. Cuando la lluvia y las cosas de inclemencia del tiempo venían, era un poquito de sufrimiento para sus servidores y para mi familia. Sin embargo, en esa colonia abunda, como con toda colonia, necesidad, y con falta de valores y con falta de principios, lo que abunda es lo malo. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, que hay ladronismo, todas las situaciones que se ven de maldad, pues en esa colonia estaban al rojo vivo. De alguna manera, eso a mí en algún punto me impactó. Primero me impactó porque nunca tomé, porque vi a muchos de mis compañeros tirados en la calle y morir en un buen día de sol, muchas veces por no tener un trago. ¿Nunca existió en su desarrollo desde pequeño la tristeza de no haber el vacío de no haber un padre, por ejemplo, ir a la escuela, celebrar el Día del Padre, hacer un regalo a quien dárselo? Bueno, lo que pasa es que... ¿O había resentimiento? Eso es lo que pasa, que yo, por ejemplo, para mí, yo
compuse un sermón que prediqué en la central y le puse: mi padre resultó ser mi abuelita, porque para mí mi papá y mi mamá era ella. Abuela siempre fue papá y mamá. Correcto. Hizo un buen trabajo. Wow. Hizo un buen trabajo porque a pesar de que yo vivía en la calle, mi abuela siempre trató de llevarme por un camino. Eso le iba a decir. ¿Cómo era la disciplina de abuela? Era bárbara. Era bárbara porque mi abuela era hermana de Guanyu, Frusli, era porque te tiraba rajas de leña, te tiraba, te ponía las manos en el fuego, te amarraba un palo de jocote lleno de hormigas, te hincaba en maicillo, te ponía dos ladrillos. No sabes si ella tal vez fue. Lo que pasa es que yo creo que ella había sido los derechos humanos, pero si no hubiera sido así, no hubiera sido un poquito gente, más o menos. Y yo quiero decir que aunque me crié en esa colonia, siempre tuve el deseo sincero de triunfar. Y una de las cosas que a mí me impactó es que mi abuela, a pesar de ser analfabeta, completamente nula en toda la situación, no leer, nada, decidió ponerme a estudiar. Antes que ponerme a trabajar, un buen día me dijo: te voy a poner a estudiar, porque es necesario de que vos aprendas algo que te pueda servir en la vida. En aquel entonces, como no había nada con qué ponerme en la escuela, ella me fue a matricular. El problema fue cuando teníamos que comprar los útiles. Sí. Ella me hizo un cuaderno de papel de empaque. Me lo cosió con una aguja, con hilo, y me hizo un bolsón de lo que antes era la Inazúcar, ¿se acuerda usted? Sí. Eran unos sacos de azúcar donde iba eso. Correcto. Se lavaban y ya. Sí, se lavó eso y de eso me hizo un bolsón. Ahí me metió este volado y me dio una sacapunta. Pero esa sacapunta estaba más mojosa porque ahora no la había hallado. Pero todavía sacaba punta. Sí. Y un lápiz que no era completo, sino era un pedazo de lápiz. Con eso se fue Nelson. Con eso me fui yo para la escuela. Su primer día de clase. Y eso me gustó a mí. Me gustó porque a pesar de que llegué tarde a la escuela, por todas mis condiciones, yo comencé a estudiar el primer grado a la edad de 10, 11 años. Pastor, y con la pobreza, cuando uno va a estudiar y ve que otros compran en el refrigerio, llevan, ¿y qué llevaba Nelson? No llevaba nada, si no llevaba ni zapatos. No llevaba ni zapatos. Iba descalzo. Iba descalzo. Los pantalones no eran míos porque me quedaban cortos. ¿Se burlaban sus compañeros de eso? Por supuesto, porque mis pantalones también estaban surcidos de atrás. Okay. La camisa me quedaba un poquito corta. Tenía que tener un acto que mi abuela me había enseñado. Yo tenía que usar el uniforme 3 días para no estarlo lavando y que no se terminara. Yo llegaba de la escuela, andaba en calzoncillo, me lo quitaba y tenía que colgarlo. Y cuidado con que en el colegio lo anduvieran ensuciando. Yo no podía andar jugando mucho, aunque jugaba, pero cuando venía todo sucio me hacía acreedora que me castigara. Pero entonces, lo que quiero decirles es que a mí me gustó la escuela. Okay. Y de alguna manera, creo que aunque comencé tarde, Dios me capacitó, yo tenía la entereza y comencé a comprender rápido. De manera que comencé a subir rápidamente en la escuela. Okay. Hasta que, por todas mis condiciones, me vieron a mí en una empresa donde yo trabajé, me vieron las actitudes para estudiar. Ok, pero veamos, se hace joven, que con su juventud, con novias, vicios, ¿cómo era Nelson? Novias no, porque a nadie le gustaba andar con una persona que no tenía los recursos. Acuérdate que las personas se fijan en lo que uno tiene. Interesadas. Pues no sé si interesada. Bueno, dígame usted. No, lo que pasa es que toda mujer, yo no critico eso, toda mujer quiere ver un futuro. Y yo no tenía un futuro. Okay. Vivía en una champecartón, todas las limitantes del mundo. Aunque tenía todo el buen deseo de triunfar, yo me hice resentido social por todo lo que me rodeaba. Sí. Como no tenía todas las condiciones, imagínate sin familia, en pobreza. Sí, no estrenaba, tenía Semana Santa, no iba yo a la playa, todos iban. En la colonia era el único casi que me quedaba, porque no podía ir a una excursión, no podía pagarla, vivía ahí. Cuando aquellos que tal vez saben de una excursión es que iban a departir. Se rentaba un bus y tenía que pagar a alguien el pasaje para poder ir ahí. Correcto. Y yo no podía pagarlo, entonces tenía que quedarme. Y de alguna manera pues iba a manguear, a conseguir alguna cosa en las fincas, a meterme a robar una naranja, algo así, para poder mantenerme yo. Pero la verdad es que me gustó porque mi abuela me enseñó también el valor de trabajar. Cuando ella trabajaba en un comedor, me llevaba a mí para que limpiara las mesas. Y nosotros recogíamos. ¿Qué edad? Más o menos 11, de 11 años me limpiando metió las mesas. Limpiando las mesas y recogiendo las sobras para comer.
Las sobras es la parte que dejan las personas sin comer, las echábamos en diferentes bolsas para llevarlo para la casa y recalentarlo y poder de alguna manera alimentarnos. Entonces, yo creo que ella me enseñó un valor a valorar las cosas. ¿Nunca le vio a ella una figura de darse por vencida? No, jamás. Mi abuela murió. ¿Cuántos hijos tuvo ella, perdone? Pues creo que tuvo 3 hijos. 3, y de ahí los 4 nietos que le llegan que le quedan a continuar. Lo que le quiero decir es que en la valoración que ella hacía, salíamos muy temprano a las 5 de la mañana de Ciudad Crediza hasta la terminal de Occidente. ¿Sabe lo que es Efraín? Sí. A pie todos los días. Y aunque mi abuela le podía dar para el bus, ella siempre estaba pensando que ese dinero nos podía servir para las tortillas o para alguna cosa. De manera que siempre teníamos que viajar todos los días muy temprano y yo regresar muy temprano para irme para la escuela. Entonces, de alguna manera, pero yo digo que me ayudó porque aprendí el valor de las cosas. A manera que fui escalando posiciones, de mis 4 hermanos, yo fui el único que me gustó el estudio. Ninguno de ellos pasó de 4º grado, creo que la mayoría. ¿Los absorbió el sistema? Los absorbió el problema, pues se dedicaron más a otras cosas. Sí. A un hermano mío lo mataron porque, no sé si por la guerra o porque tomaba lo ajeno, no le puedo decir. Sí. Mi otra hermana tomó un mal camino, se murió a la edad de 33 años. Y mi otro hermano de una caída quedó problemado con la cabeza, murió de unas convulsiones. Entonces los 4 nietos quedé solo yo. Solo Nelson. Y de los 11, yo soy el único que he estudiado. A ninguno le gustó el estudio. Pastor, ¿qué pasa cuando fallece abuela? ¿O a qué edad? ¿O qué? Lo que pasa es que casado usted? ¿Cómo estaba? No, mi abuela me ayudó de alguna manera a, como le digo, encontramos gente que nos ayudara. Me benefició en el estudio. Alguien me pagó el estudio hasta bachillerato. Desde 4º grado me pagaron el estudio hasta bachillerato. Cuando dice alguien, es decir, le caí bien a una persona en una empresa. Yo barrí un parqueo y esa persona me vio quizás actitudes para el estudio. Y me llamó un día y me dijo que me iba a pagar el estudio, que lo único requisito era que yo trajera las notas mes por mes. Pregunta, ¿esa persona que le ayudó es cristiana o no cristiana? No, porque yo no era cristiano. Altruista. Era un altruista. No, él era un altruista. Él creo que era italiano, radicado en Guatemala, vino a trabajar en El Salvador y algo vio en mí, me dio hasta bachillerato. Y de bachillerato para la universidad, pues yo ya tenía la edad ya para poderme en la parte empresarial para poder. Cuando salí de profesional de la Universidad Nacional, pues para mí fue uno de los mejores triunfos porque llega de la nada convertirte en algo en el ¿Qué profesión futuro. Sacó en la universidad? Saqué licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador. ¿Cuántos años? Bueno, me tardé en la carrera porque no tenía los recursos todavía muy bien, tenía que trabajar y estudiar. Me tardé más o menos 10 años en la carrera para poder sacarla, pero la saqué y eso me volvió un profesional y me abrió puertas de alguna manera en mi país para que yo de alguna manera escalara. Pasó en esa etapa de venir de menos 0 a más, a alcanzar una profesión, a ser profesional. ¿Pasa por algún momento de, como decimos, subirse un poco el acerrín? No, es que aquí es donde entra la figura ya de mi esposa. Yo conocí a una muchacha que el contraste era grande. Yo vivía en la 28 de abril y ella vivía en Crediza. Es como vivir la marginal contra el escalón. Porque en la de Crediza pues ya la gente vivía un poquito más acomodada. O sea, la fama, digamos, nunca te vayas a meter con uno de la colonia de eso. Abril. Entonces el problema era, yo fui a la Crediza y me gustaba jugar basquetbol. Entonces todos me comenzaron a criticar porque yo venía de la marginal. Entonces yo me comencé pero no me, como dicen, no me agüité. Yo lo que quise decirle, miren, yo lo que vengo. Pastor, pero su comportamiento, porque ellos, sin menospreciar la gente, ¿verdad? Yo sé que hay veces uno, pues sientan, por uno pagan todos. Hay gente que viene de esos lugares, roba, sus expresiones es demasiado. Pero no vulgar. Son todos. No, por eso ahora, Nelson, ¿se comportaba igual que ellos o era diferente? No, al grado que me aceptaron. Me aceptaron e incluso me identificaron y de alguna manera me aceptaron, de manera que yo ya no vivía en la 28 de abril, vivía realmente en la Crediza porque mis amigos me invitaban a quedarme a dormir, a departir con ellos, a andar para arriba y para abajo, y así es como conocí a esta muchacha. Esta muchacha un buen día, ¿a qué edad? Más o menos de 21 años yo y ella creo que de 18 años más o menos. 3 años menos. 3 años menos. Entonces la conocí. Gato viejo, ratón tierno. No, aquí quizás, acuérdese que lo que lo que usted no sabe
Okay. es que usted debe llevarle siempre una edad mayor a la mujer, porque la mujer madura más que el hombre más rápido. Okay. Si usted le lleva 4 años a una mujer, está bien, pero si usted es menor que una mujer, está mal, Sí. porque la mujer siempre ya lleva un paso adelante. Y la mujer lo va a mandar más. no, y la mujer no quiere un hijo, quiere un marido, alguien Sí. que la ame, Que la protege, cuida, la soporte, la proteja. Entonces ella no quiere un hijo, si no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vinieran? Pero esta muchacha, me enamoré de ella cuando la vi. Sin embargo, las distancias eran difíciles. La gente comenzó a murmurar de por qué una persona de este lado se podía enamorar de la otra, y cómo es que esta persona le podía hacer caso a ¿Los esta. suegros? Bueno, el suegro no me quería definitivamente. El hombre es siempre más arisco. Sí. La señora mitad sí, mitad no. Quizás en determinado momento le quiso dar cancha a la hija, pero al final también ella creía de que no tenía yo nada que ofrecerle a su hija, y es normal, usted no se puede molestar. Pero pastor, entonces usted era bachiller en ese entonces, era universitario, ¿qué No, era? era bachiller cuando la conseguí a ella. Ok. No era todavía Correcto. universitario. Era un bachiller que se acababa de graduar. No tenía un trabajo. tenía nada. Sí, o sea, no tenía mucho que ofrecer. Entonces, de alguna Solo palabras. pues todo lo que tenemos nada más al inicio. Ujú. Pero ella me hizo caso, y de alguna manera cuando me hizo caso, pues pareció que no le importaba la distancia. Incluso un día le dije que hacía de manera de entre broma y verdad, le dije que si se quería ir conmigo, y ella me dijo que sí se iba conmigo. Lo único me dijo: yo no me voy por la 22 de abril, sino que usted tiene que conseguir algo Algo mejor. Ok. Si usted se impulsa sobre eso, yo estoy de acuerdo para seguirlo. Pero ya visitamos la iglesia. Yo Ok. visitaba la iglesia, pero no era cristiano. Ahí vamos, pastor. Segunda pregunta. ¿Qué llevó a Nelson a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Bueno, ¿Qué son las cosas que usted puede ver que Dios, tratando con su vida, que casi nadie llega voluntariamente a los pies de Cristo? Tienen que suceder, marcar ciertos eventos para que uno reciba a Jesús como su bueno, Salvador personal. para mí, como ve, la necesidad es la que me llevó. Yo no tenía nada, y no tenía nada que perder viniendo a Cristo. Sin embargo, vine a Él de una manera desordenada, porque llegué a la iglesia, pero no me convertí verdaderamente. Llegué a la iglesia, Se llegaba, se congregaba. porque era joven, y no era malo, porque yo nunca anduve en maldades, la verdad. Pero en mi vida era un poquito desordenada, caprichoso, rebelde. Era una persona que no se me sometía a las reglas, no me gustaba que nadie me dijera nada. Nunca había tenido un padre, mucho menos le iba a obedecer a alguien en la calle. Entonces las reglas a mí no me gustaban. Sin embargo, cuando conocí a esta muchacha, de alguna manera me impactó a mí el que ella me hiciera caso en primer lugar, y luego el poder tener una esperanza de formar algo en serio para mí que nunca había tenido, ¿verdad? Tener una familia. Imagínate, yo la primera vez que yo conocí un baño de verdad fue cuando la conocí. Un baño a ella. de clochar, de dejar ir Sí, agua. porque cuando me daban de ir al baño tenía que agarrar para el monte. Entonces imagínate todo lo que eso implicaba. Sí. La verdad, bañarse A la intemperie. o con cuatro Forrado de colchas, plástico. forrado de plástico o colchas, Y un barril de agua. y un barril de agua. Un Entonces, guacal. de alguna manera, todas esas condiciones para mí, de alguna manera, me hicieron venir a Cristo. Pero yo no vine a Cristo verdaderamente hasta el año de 1999, que fue cuando mi vida había quedado en un stand-by malo. Yo me había separado de mi esposa. Okay. ¿Cuánto tiempo? Me separé más o menos como 1 año y medio de ella. Abandoné mi casa, ya la casa estaba, pero la dejé a ella. Yo nunca la saqué a ella. Pastor, no que me fui. todo matrimonio pienso que pasa altos y bajos. ¿Qué movió o qué cisma se provocó para una separación? Primero, el cisma lo provoqué yo, Okay. porque nunca había vivido el mundo a extremo. Como me cuidé tanto joven, yo me cuidé tanto joven para superarme, Sí. que de repente Cuando habla de cuidarse en la vida sentimental, se enfocó en sus estudios, se Sí. enfocó en superarse, y nunca, su vida sentimental no, era secundaria. nunca tuve una novia, más que todo en la 22, porque no me quería quedar ahí. Entonces yo dije, no voy a tener novias aquí, porque si tengo novias aquí, me voy a quedar aquí. Si me enfoco hacia afuera, puedo tener el ánimo de salir hacia afuera. Entonces, lo que estamos prácticamente tratando es que mi desorden en mi vida me agarró ya tarde.
Y cuando digo me agarré tarde es porque como me había cuidado tanto, que cuando llegué a tener la posibilidad, dinero, ya tenía una posición, un buen trabajo, yo para 1992, 94, yo ganaba 5,000 colones en aquel entonces. Sí. Y como usted recuerda, cuando usted trabajaba en la aduana, yo viajaba a la aduana. Sí. Y ir a la aduana significa ganar mucho dinero en aquel tiempo. Sí. Entonces para mí el dinero fue lo que me desenfocó. Tener dinero, tener carro ya, poder ir a comer donde quisiera, decirle a alguien, pues vamos, para mí gastar en un día 1,000 colones no significaba nada. Entonces me atontó un poquito. Eso le iba a decir, o sea que esa fue la etapa de la levitación por un tiempo. Correcto, y eso me hizo perder mi hogar, porque me desenfoqué. No supo, como dicen, mantenerse en el éxito. No supe cabal, lo menosprecié un poquito. Entonces, de esa manera, pues por todos los enojos que una mujer tiene cuando ve que su esposo pues no hace, que no llegaba la hora, mentía, sí. Era un poquito que, como le dijera yo, ya me pongo grosero, sí. A la defensiva y todo. Entonces la señora me reclamaba y yo comencé a enojarme, y ella entonces de alguna manera Nelson de mecha corta, me fui. Bueno, míreme, míreme, no. La verdad es que, como le digo, por la manera en que me eduqué, sí. Agréguele mi carácter y la manera en que me eduqué, sí. me hizo de alguna manera, como le dije, comportarme a la defensiva siempre. Y con el cristianismo he logrado vencer eso. He logrado vencer y comenzar a ver las cosas desde otra óptica. Pero esto requiere incluso de un trabajo, sí. En uno mismo, saber convencido que Dios ha podido transformarlo. Entonces, la venida a Cristo fue por eso, porque yo había perdido mi hogar, ya había perdido mis hijos. Yo quiero escuchar ese momento, digamos, cuando vino la predicación, el que hoy yo me levanto, yo recibo a Cristo, me han pasado la película de mi vida. Bueno, el problema es que ya me quedaban los últimos centavos. Y un buen día vine a la iglesia del Tabernáculo Central, compré una Biblia y compré un himnario y me metí al culto del pastor general. Okay. Entonces el hombre en ese culto decía: no se mueva, no se rinda, no se vaya, no se enrede, no haga nada. Si usted ha venido y quiere rescatar su vida, quiere recuperar su familia, quiere hacer algo, quédese en esa silla, siéntese. Entonces yo, al escuchar esa voz, me impactó. Sí. Me impactó de alguna manera y dije yo estas palabras: yo ya medio conocí a Dios. Sí. Ahora he venido y me voy a quedar en este lugar. Y como el hombre dijo, póngase a servir, porque cuando usted se mete de cabeza con Dios, ya las otras cosas que trae del mundo no le importarán, si está involucrado en la casa de Dios. Entonces yo inmediatamente, ese mismo día, pregunté cómo podía servir en acomodación, ese mismo día. O sea, el mismo día que recibió a Cristo. El mismo día que yo, quizás no es que recibí a Cristo, sino que yo hice como una reconciliación, ¿me entiendes? Sí, yo entendí que ya conocía a Dios. Ya lo había recibido. Ya lo había recibido. Okay. El problema es que yo había sido una persona que no estaba convencida. Como dijo Job, de oídas te había oído. Es correcto. Correcto, o sea, alguien había sembrado la palabra, alguien lo había evangelizado, pero entonces jamás había tenido ese acercamiento. En ese asiento con esas palabras, yo hice nuevamente la oración yo solo. Señor, yo te pido perdón por lo llevaron ¿se acuerda que había un oratorio a los extremos? Sí. Y pasaban. Pero a mí no me llevaron, porque yo lo hice solo. Ok, ya. Yo le dije, como yo ya lo había hecho, sí. Yo le dije: Señor, yo te he fallado, y le he fallado a mi familia. Sí. Te pido perdón por lo que he hecho y he venido para quedarme. O sea, pastor, que en un momento cuando uno se arrepiente, uno es convencido que le ha fallado a Dios y que quizás nos hemos fallado nosotros mismos y a la familia que nos rodea. Pues eso es lo más lamentable, porque los que más te quieren, esos son los que más has afectado. Okay. Y esos son los primeros que deberías de ir a contarles tu conversión, sí. Y a decirles también que vas a cambiar de estilo de vida. Para mí no resultaba eso, porque yo estaba solo, me había retirado de ella. Okay. Entonces de alguna manera comencé a ir a traer a mis hijas para llevarlas a la iglesia, y ella preguntaba dónde llevaba las hijas, porque todas mujeres desconfiadas, ¿verdad? ¿Dónde lleva estar las niñas? ¿Qué edad tenían las hijas? Las niñas tenían más o menos, una tenía como 5 y otra como 6 años. Entonces las comencé a llevar al tabernáculo. ¿Por qué? Las comencé a llevar porque yo quería que mi familia comenzara a conocer lo que yo ya conocí. Gloria a Dios. Y pedirle a Dios que llevara a mi esposa, como aquella ilustración que ponía el pastor,
que un hombre se estaba bautizando y pasó la señora y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí vos? Y me voy bautizando. ¿Y qué voy? A bautizarte y nos vamos para la casa. Yo pensaba así, que mi esposa podía llegar por ahí también, iba a llegar un buen día y que me iba a ver allí y que de alguna sabía manera, dónde flaqueaba ella. Broma, pues no, simple, no, porque ella estaba herida. Y aunque llegó al tabernáculo y sucedió eso, que llegó al tabernáculo, nunca me dijo las palabras que le dijeron a este hombre, sino que yo le dije: mira, yo he cambiado. No creas que porque estás trayendo a las niñas. Ajá, correcto. Eso me dijo ella. Hogar. Eso me dijo ella. Estaba bien dañada. No creas que porque estás aquí yo ya te creí. Así es que no creas que nos vamos a ir. Pastor, en algún momento, en ese momento de separación de su familia, ¿vio opción rehacer su vida o Dios guardándole su corazón? Porque usted sabe que un divorcio se paga caro. Hay que pagar un precio. Hay que volver a comenzar de nuevo. Bueno, usted sabe, de nuevo. ¿En algún momento pensó o siempre Dios le ponía en su corazón seguir buscando tu familia, seguir? Porque uno también se cansa. Sí. Tanto rechazo. Sí, bueno, pero cuando te rechazan, en el caso que ella me rechazaba, ¿de quién era la culpa? La culpa era mía. Ajá. No podía ni siquiera acusarla a ella. Sin embargo, cuando tú me preguntas que qué pasó en ese momento de si me ibas, te negaría si diría que no. Uno siempre piensa que ya se acabó, que ya se terminó. Pero las predicaciones es lo que me hicieron esperar a mí. El hombre decía: no se enrede, no se vaya, no haga nada. Yo lo tomé para mí. Yo creí sinceramente que iba a recuperar a mi familia. Si me amarraba, si me sujetaba a la silla, si le servía al Señor, yo estaba convencido de que me iba a costar, pero que Dios me iba a hacer el milagro. Gloria a Dios. Eso es la verdad. Y ese momento, ¿qué le habló ella o le dijo, o usted pues, le robó la llave para entrar a la casa? Un buen día yo ya daba clase en la Universidad Nacional, ya me había graduado y daba clase en la Universidad Nacional. ¿Fue catedrático en la Universidad? Yo fui catedrático en la Universidad Nacional. En la Facultad de Economía. En la Facultad de Economía daba las contabilidades porque le gustó también. Le gustó, sí, porque le gustaba. Bueno, yo siempre fui un estudiante modelo hasta que me descuidé, porque siempre fui una vida desordenada uno. Siempre fui un estudiante modelo. Y me premiaron para dar clases en la Universidad Nacional. Pero un buen día, cuando yo quise recuperar a mi esposa, mis hijas estudiaban pegado a la Universidad Nacional, en creo que se llama el Colegio España, está pegado, niñas que iban de blanco. En ese mismo instante teníamos reunión de padres de familia y ahí la podía ver sola a ella. Entonces fui y le dije: mira, yo quiero regresar contigo. Tengo ya varios días, vengo hablando contigo. Año y medio separados. Sí, tú no me das una respuesta, no entiendo por qué. Yo sé que te he hecho daño, pero no sé qué pasa. Entonces ella me dijo que había llegado a una conclusión de que mi suegra no quería que regresara, porque había considerado que yo no la merecía. Y de alguna manera mis hijas habían quedado impactadas por eso también. Es decir, tanto oír de cómo es su papá, no echarle la culpa, sino tanto oír del daño que su papá ha creado, de alguna manera a las niñas también había resentimiento. Entonces yo le dije estas palabras para romper todo el hielo: bueno, si nuestro cariño y nuestro amor valen la pena, tenés que entender que estas cosas pasaron por algo. Dame chance de poder recuperarlo nuevamente. Y yo le dije, eso fue lo fuerte mío: yo voy a llegar a la casa, le guste a tu mamá o no le guste, porque yo no me he casado con ella, me casé con vos. Correcto. Entonces yo voy a llegar porque a vos que te quiero y creo y quiero recuperar. Así que mañana a tal hora yo voy a llegar con mis cosas. O sea que no le dio opción, usted le dijo. No le traté de dar la opción porque yo estaba convencido que ella quería. Pero estaba influenciada por terceros, digamos. Pero mi suegra tampoco es la culpable. Claro, así es. ¿Qué suegra quiere lo malo para su hija? No hay que ponernos también bayunco. El bayunco era yo. Entonces de alguna manera tenía que entender que el que tenía que hacer la labor era yo. Entonces yo la puse en jaque mate porque quedé convencido de que ella sí quería, pero que de alguna manera oía a su mamá. Bueno, ya conocimos un poco de su vida familiar. ¿Cómo nace? Nelson recibe a Cristo como su Salvador personal, vive una vida profesional. ¿Cómo confirma? Oiga bien, porque todos hay veces escuchamos el llamamiento, pero ¿cómo Nelson escucha el llamamiento y confirma su llamamiento
a la vida ministerial? Buena pregunta. Bueno, yo comencé a estudiar en acomodación, que fue mi fuerte. Ahí comenzó a servir. Yo he sido un acomodador centro y con los acomodadores centros me he identificado. Siempre que voy a predicar al tabernáculo, alabo ese grupo, porque ahí es donde encontré el respaldo de Dios Ese fue y de las personas. Mi único no ministerio. sirvió en otra área, no sirvió escuela bíblica. No. Pues yo comencé en acomodación, pero por el colegio de teología me mandaron a servir a escuela bíblica. A mí no. A mí ahí me gustó, me identifiqué con ellos me apoyaron sin saber mi problema. Pero me gustaba la convivencia. Y como yo nunca me quejé, nunca conté que estaba separado. Yo nunca sí, porque hay gente que solo anda comentando sus problemas a medio mundo. No, y el problema es que una vez se lo comenté a un atarantado de estos, que no están cuerdos. ¿Sí? Le dije yo que tenía problemas, que estaba separado. Y me dio un consejo que pienso que es diabólico. Me dijo, ¿y por qué te afligís si aquí hay tanta chulada? Mira, ¿por qué no coges una? Me dijo. Sí, si fulana, parece que conocía la vida de los demás, ¿va? Sí, sí. Entonces de alguna manera creo que me sirvió de mala influencia. Entonces de ahí callé yo siempre. Dije yo, a nadie le vuelvo a contar mis problemas, porque no era un consejo sano. Claro. Yo estaba tratando de arreglarme y me estaba tratando de involucrar. Satanás también utiliza a los mismos cristianos para podernos... Pues el problema es que no se puede llamar a cristiano, porque si fuera cristiano no me hubiera hecho esa situación. Aparentemente tal vez era un creyente igual que el diablo, porque el diablo también cree, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando yo me comencé a servir, ¿cuándo escucha? Nelson. Yo fui a estudiar laico. ¿Se acuerda usted que se estudiaba laico primero? Sí, habían 3 años de se estudiaba laico. No, un año. Un año con 12 materias. Yo fui a estudiar laicos por una razón, porque yo quería combatir a los testigos de Jehová. Ese era su deseo. Ese era mi deseo, que ellos no me avergonzaran, que no me mostraran la Biblia y no supiera qué decir. Entonces, cuando yo me metí al colegio de laicos, me gustó. Y como le digo, he sido un estudiante que me ha gustado leer y me ha gustado esforzarme. ¿Copió alguna vez? No. Ah, okay. No creo. No creo necesitarlo. Sí. Conscientemente. No, creo. Yo digo porque hay veces en el área secular pienso yo, pero ya en las cosas de Dios, ¿verdad? Que es, bueno, aunque ahí yo tuve compañeros que sí copiaban. Bueno, hay un montón. No sé si aquí hay también o no. Pero hay un montón. Pero yo creo que nací, como le digo, yo creo que nací con un privilegio. Sí. La mente siempre me ha funcionado. Okay. Siempre he creído que nací con un privilegio mental. Qué bueno. Que he sido diferente. Pero yo fui a la escuela de laicos y comencé a estudiar. ¿Qué año? Para saber combatir. Más o menos. 2001. 2001, ok. 2001. Me gradué. 2000 para 2001. Porque yo me ordené en el 1999. Iba llegando yo. Okay. Iba llegando destrozado. El punto es en laicos llegó un misionero y digo estas palabras. Ahí escuché la voz de Dios yo. Digo estas palabras: señores, ¿quiénes quieren ir a la misión de Nahuilingo? Ayudarme allá. ¿Recuerda el nombre del misionero? Se llamaba Granados. Okay. Pastor Granados. Entonces él llegó a hacer la invitación y yo vi que nadie se paraba, nadie decía nada. Y le digo al compañero que estaba mío, que es el asistente todos hoy. Querían servir ahí. Sí, todos querían. Algo... Entonces yo le dije a ¿querés ir vos? No, me dijo yo me acabo de casar, entonces yo no voy a ir ahorita. Y el de la par, yo acabo no, de ese me dijo, ese. Y yo decidí ir, me dije yo sí voy a ir. ¿A qué distancia queda Nahuilingo? Queda más o menos a 60 kilómetros. 60 kilómetros. Sí. Entonces, ¿a qué departamento pertenece Nahuilingo? Sonsonate. Entonces yo me fui para allá, pero pensando que me iban a poner de acomodador o me iban a poner de diácono a recoger la ofrenda. No, el pastor me mandó a evangelizar a las 12 del mediodía, cuando Nahuilingo es caliente igual que San Miguel. ¿Pero iba con él el pastor? No, se quedaba en una hamaca, me dijo. Ajá. Yo aquí me voy a quedar descansando. No creo que sea usted así. No. Entonces, que el Señor lo reprenda. Eso. Se quedaba en hamaca y me decía que iba a descansar para el siguiente culto y me mandaba a evangelizar a mí solo. Okay. Pero allí encontré a una familia que iba conmigo a evangelizar y ellos me comenzaron a alimentar. Echaban tortillas, hacían frijolitos y todo. Entonces me daban un buen almuerzo después de la asoleada y después, bien recompensado. ¿Iba su familia o no? Solo yo comencé a ir, porque mi esposa todavía estaba en veremos, o sea, sí ya estábamos juntos, sí, pero ella no quería arrancar. Correcto. Y con toda la razón del caso. Sí. De ahí me llevaron a mí para Los Naranjos, que es la obra primera
que yo fundé con la ayuda del Señor. Ya no de colaborador, sino No. que como un misionero pionero. Porque allí en Nahuilingo me querían poner de pastor, Oh, porque el pastor decían que no servía. ya. Correcto, ya mucho. Y yo les dije, rivalidad, por así decirlo. que yo no llegaba a quitar a nadie. Que Sí, el porque hay pastores que también se dejan usar por el diablo, o misioneros, ¿verdad? Pero el Como pastor que- lo ha hecho muchas veces, en general lo decía, Sí. usted nunca le debe quitar a otro lo Sí. que él tiene, deje que Dios haga. Entonces Sí. yo me convencí de esa palabra, que aunque la gente me decía que yo predicara, yo le decía que yo no era el pastor, que el pastor era él. Y por eso decidí yo irme por los naranjos, y fue una Ok, bendición. veamos ahora los naranjos. ¿Dónde es los naranjos? Los naranjos es en el Cerro del Águila, entre Sonsonate y Santana. Ok. ¿Más retirado o más cerca de Más Nahuilingo? retirado, era a 90 kilómetros ya. ¿Cómo iba Nelson? ¿En vehículo, en bus? Tenía un mi carrito chatarra, más o menos, año 1980, un Subaru. Subaru 1980. 80, lo llevamos. 4x4. No, hombre, 4x4. La verdad, Dios siempre me bendijo con ese carrito, Sí. porque Fiel. nunca nos dejó tirados. Y a ese carrito le metíamos casi 8 personas, Ujú. cuando solo deberían ir 3 personas, 4 personas. ¿Sabe? Yo tengo un Suzuki Tracker allá y recuerdo que en la iglesia había un cantón de iba buen grupo de gente. Le llegamos a meter 18 hermanos. Increíble, ¿verdad? 18. Pero es porque el objetivo de uno ya es otra cosa. Sí. Entonces yo creo que en Los Naranjos fue el despegue de este pastor, porque Ok. ahí fue donde yo encontré el Ya llamado. empezó a decidir, a tomar. El pastor compró el local, compramos un autobús, se comenzó Wow. a edificar la iglesia, llegamos a tener 50 a 200 miembros en Gloria a esa Dios. comunidad. Cuando la iglesia de las Asambleas de Dios en Los Naranjos en 50 años no había llegado Nunca había llegado eso. Pero ¿cuándo es que escucha la voz de metete al seminario? Bueno, Porque ya Sí. el año del laico pues pasa. yo me gradué de laicos y me gustó de ahí. De aquí me Inmediatamente, paso, brinco al inmediatamente colegio de brinqué. teología. Ok. Imagínate graduado de laicos, yo no tuve problema en el colegio de teología, Sí. porque llevaba la base, porque cuando estudiaban laicos era un aprendizaje bárbaro. Entonces yo no tuve problema en mi educación eclesiástica, comprendí muy bien rápido. Y con el área de como estudiante, ¿ha sido sometido? ¿Ha sido qué rebelde? Pues no me gusta que me den carreta, va. Primero, no me gusta Ajá. que me den casaca. Me tengo que quedar callado delante del maestro, porque el maestro es el que domina la clase. Sí. Si la domina y la verdad y está mero equivocado y permite que uno le sugiera o le diga, Correcto. bien, pero si me voy a meter en problemas y no voy a salir graduado por eso, Callado. no me quedo callado. Hasta que salga, entonces puedo alegar con él. Podemos platicar. Ahorita Correcto. no. Imagínese usted ellos ahí. Sí. Si alguien le dice algo a usted, ya lo marca, dice. Entonces mejor no. Mejor hay que quedarse callado hasta que se haga Ok. morir. No. ¿Algunas experiencias así que usted le haya marcado como estudiante del colegio de teología? Como estudiante del colegio de teología me marcó que mi primer maestro fue Guadrón. Y Me Guadrón, too, me too. y Guadrón dijo, cuando llegamos a la primera clase, de aquí, de estos 60, solo 10 van a pasar. Y número 1, el 10 es para Dios, el 9 es para mí, voy a calificar base 8. Le voy a contar, sí, hay veces como que el estudiante, esta es mi percepción, una iglesia mimada, no consolar, pero mimar, como que eso trae también Sí. un pastor Aguado. muy acomodado, Sí. porque pues van a ser líderes de una iglesia, Hay que Van- formar carácter en ella. hay que formar carácter. Y hay veces, yo me acuerdo que me dijo una estudiante el primer ciclo, usted es un mal maestro, me dijo, porque usted en vez de motivarnos, más nos da por la cara que estamos haciendo las cosas mal. Pero al contrario, yo siento que un maestro tiene que ser integral, buena enseñanza, buen conocimiento, pero también Porque con está disciplina. forjando personas para servirle a Dios. Sí, Sí. sí. Ok. Sí. Entonces No. ¿por qué lo marcó él? Guadrón me marcó por su carácter, pues. Era ofensivo. Por ejemplo, Guadrón te podía regalar una ultrajada así de gratis, pues. O sea, era un tipo rústico, pues. Sí. Te ganaba la moral, pues. En aquellos tiempos todavía daban con yesos, ¿se acuerdan? La clase. Sí. Te podía tirar un tu yeso y no estabas aprendiendo, te tiraba el borrador. Dios O sea, bendiga a Guadrón, él me aplazó la Guadrón materia. no, es que Guadrón es un buen Conocedor. elemento, es un buen maestro, y la verdad,
Pues muchos también, así queremos, hay veces. Sí, sí. Ok. Ahora hablemos entonces de su trayectoria ministerial. Ya nos habló de Nahuilingo como misionero, también de los Naranjos, pero descríbanos más entonces. Comenzó sirviendo de acomodación, solo eso le ha gustado, no pasó por el área de escuela bíblica. No. Pero es importante conocer la parte de la balanza. Está la congregación y escuela bíblica. ¿Dios le ha puesto personas o cómo ha sido la parte de la enseñanza a los niños? Bueno, lo que pasa es que acuérdese que Dios va poniendo los elementos a su lado también, sí, para que le ayuden. Okay. Y a mí me ha puesto buena gente. Mis dos hijas comenzaron a ser las superintendentes de escuela bíblica, okay, las maestras de escuela bíblica. Mi mujer también superintendente de escuela bíblica. Mi mujer ha sido encargada de la cafetería, encargada de la diaconisa, o sea, mi mujer ha sido un pilar para mí. Sí. Yo digo que mi mujer me ha apoyado junto con mis hijas, han sido el bastión, y después conseguimos a William Chicas, un hombre que venía de la central, que era maestro también. Sí. Su esposa era maestra. De ahí trajimos muchos que de alguna manera ayudaron a que el ministerio se estableciera, que lo que me faltaba a mí era el complemento que Dios me mandó. Sí. Ok, pero bien, entonces con su trayectoria ministerial, para resumir, llega al Tabernáculo Central, sirve como acomodador, le encanta esa área, luego se involucra en la parte de los laicos, para teología, luego para teología, de teología sale para... No, ¿en laico sale en Nahuilingo o en...? En laico ya era yo, tenía una casa de oración en La Futura, que fue mi primera elección. Oh, mire. Yo tenía una casa de oración en La Futura que ya tenía 60 personas. ¿Y cuánto tiempo la dirigió? Nada más la dirigí como 6 meses y se la dejé al pastor presidente de La Futura, de La Futura 1. Okay. Entonces yo me vine para Nahuilingo y de Nahuilingo me fui para Los Naranjos, sí, y de Los Naranjos me vine para la Central, porque fui al auditor de la Central entre el año más o menos 2003, 2005. Fui el auditor de la Central y también fui pastor asociado de la Central. Fuimos los que iniciamos el ministerio de Amaneciendo con Dios con el pastor general. Esa terminología, pastor asociado, ¿qué es? El pastor asociado, en la terminología para el tabernáculo, es que usted no es el pastor de la obra, sino que es alguien que está colaborando, que ayuda, pero que usted en sabe. En algún momento dado lo pueden. Tenemos que reflexionar que en la Central hay un pastor, sí, y ese pastor se llama Edgar López Bertrán Padre. Sí. Que ahora hay un pastor que también tiene las mismas condiciones y también el mismo talento del papá, el Edgar López Bertrán Jr. Sí. Entonces, pero fuera de ahí, usted sabe que los pastores de la Central son ellos dos. Sí. Los demás podemos ir y podemos venir. Correcto, usted puede predicar en Familias en Victoria, sí, en Torre de Oración, etcétera, pero siempre está el pastor. Los general, pastores reconocidos. Junior, sí. ¿A quienes conocen la congregación como pastores? Correcto. Al pastor hijo y al pastor padre. Ya los demás son pastores asociados. Son pastores asociados. Entonces, yo comencé a trabajar Familias en Victoria. Fui el encargado con Julio Torres. ¿Cuánto tiempo en Familias en Victoria? Pues desde que estuve ahí en la Central, fui de Familias en Victoria. Estuve en el culto a las 2 de la tarde como encargado también. ¿Predicó en el culto de las 2 de la tarde? Era encargado de las 2 de la tarde. Gran desafío por la hora. Sí. Gran desafío. Y sin embargo salimos adelante. De ahí también estuve amaneciendo con Dios. También amaneciendo, sí, con Dios. Ajá. Nosotros aquí lo tenemos a las 5:25 de la mañana. ¿Allá qué horas? Allá es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo dura el servicio? Allá dura siempre 1 hora. 1 hora. Sí. Ok. Sí. Bueno, okay. Veamos entonces, para poder terminar esta primera parte, ¿cómo nace? Cuéntenos un poco de la historia de cómo nace su ahora iglesia actual del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Ciudad Merliot. Bueno, la verdad es que Ciudad Merliot es una situación que Dios la pone en mi camino. Primero, ¿en qué año se da? En el año 2006. 2006. Yo salí del Tabernáculo Central en el año 2005, en octubre, sí, del 2005, e inmediatamente en enero 8 del año 2006 ya estaba edificado el Tabernáculo Bíblico Bautista de Ciudad Merliot, que comenzamos con 2 familias. Pero ¿cómo nace aquello de, por decirle, nosotros, el, sí, Tabernáculo de Hollywood nació así? Estaba el Tabernáculo de Los Ángeles en Inglewood, y cuando Dios me confirma mi llamamiento y de poder abrir una obra más, yo dije, ellos están en el sur,
nosotros en el norte. ¿Cómo pone esa brújula Nelson para poder decir, vamos a abrir un tabernáculo en Ciudad Merliot? Bueno, no la puse yo. La verdad es que yo creo que Dios en su inmensa misericordia, yo le pregunté si era llamado. O sea, yo llegué a un momento que quizás dudé. Conflicto, digamos, Sí, personal. conflicto personal, dudé. Pensé yo si por los problemas que estaba pasando, si yo realmente era llamado. Me pregunté, pues, porque como el problema ¿A qué había le sido- llama problemas? ¿Estaba pasando por algún tipo de bache, Nelson? Sí, porque como mi salida de la central no fue muy buena. Ok. No fue muy buena, es decir, ¿Peligroso se crean raíces de amargura en ese momento? no, definitivamente no. Lo que ¿Resentimiento? quedé frustrado. De poder decir, gran ministerio, gran privilegio de ser un auditor de un megaproyecto, Pues sí. predicarle a miles, Sí, sí. o sea, como que entra en un conflicto. Queda un problema, pero la verdad yo creo que todo lo maneja Dios. Yo creo que nada sucede en la vida de uno sin que Él tenga un propósito. Porque de predicarle a 10,000 personas, a 8,000, a 4,000, le fui a predicar a 7 personas. Ok. Entonces ahí comenzó con 2 familias, la familia Zuleta y la familia Chicas. Comenzamos. Ellos son los pioneros. Ellos son los pioneros, fundadores. junto con mi familia. Sí. Donde mi hijo y la hija del asistente eran los primeros de la escuela bíblica, eran los 2 únicos niños. Ujú. Entonces esa obra comenzó 2006, enero 8. Entonces ahí comenzó todo, porque yo quería saber si realmente Dios me estaba hablando. Por 6 meses Dios no me habló. No se convirtió un alma. Se llenaba solamente cuando había día del Padre, día de la Madre, teníamos lleno. Y de ahí teníamos. Cuando habla de lleno, cifras, ¿a qué capacidad tenía la iglesia? La capacidad que tenía la casita era más o menos 25 personas. Eso era lleno. Eso era lleno. Sí. Y yo normalmente teníamos más o menos normal 12, 15, 20 personas. ¿Conocía la iglesia central que Nelson Soriano estaba trabajando en Ciudad Merliot? No, porque todo se dio nada más, como le dije, en el impasse de saber si yo era llamado. Okay. Entonces no, ellos no sabían. Definitivamente es lo que le quiero contar, que por 6 meses no se convirtió una persona, íbamos a evangelizar, no llegaban invitados. Entonces yo me comencé a traumar. Me hice la pregunta, yo realmente me equivoqué en la decisión que tomé. Eso es lo que me pregunté, me equivoqué en la decisión que tomé. Entonces cuando Para pasó, no entrar en detalles, pero digo yo, cuando dice me equivoqué es haberme salido del tabernáculo correcto, central. sí, Ok. sí. Pues sí, porque uno tiene que tomar una decisión. Correcto. Y esa decisión hay que pagar un precio. Entonces, Toda decisión se paga un precio. y lo vamos a ver en la ética ahorita que lo veamos ya. Ok. El punto es que por 6 meses no se convirtió nadie. Yo quedé traumado. Entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿me has llamado tú? Porque yo no veo claro aquí. Bonito detalle, porque la gente cree a veces que las iglesias son como efervescencia, ¿verdad? Sí. Pongo el púlpito y de aquí ya a los 15 días tengo multitudes. No, y ¿verdad? acuérdate, Todo tiene su tiempo. No, y yo era una persona conocida. Sin embargo, no trascendía, porque la iglesia estaba escondida, porque escondida, no estaba en la periferia, no teníamos el nivel ahorita económico Correcto. para salir adelante. Entonces, un buen día bajé por la Chiltepán y enfrente de un semáforo me di cuenta que decía se alquila. No sé qué me dio, retrocedí el carro y me parqué y llamé al teléfono y pregunté, ¿esta casa en cuánto lo alquila? Me dijeron que la alquilaban en 400. Más ¿400 qué? dólares. Ok. Más el payment, o sea, más el adelanto, la prima, eran $800. Le digo al tesorero de la familia Zuleta, véngase para acá, vamos a hacer un trato ahorita, vamos a salir del anonimato, vamos a salir al todo por el todo, a ver qué nos dicen. Entonces pintamos de azul y de blanco, pusimos los logos, pusimos todo y abrimos. El primer día nos llenó. Ya el primer día no había espacio y yo dije, me equivoqué por alquilar tan pequeño. Y en ese mismo instante tuve que darle vuelta de gato al contrato que era para 1 año, y había un local más abajo que lo alquilaban en 1,000 y dije yo, nos vamos a ir en 1,000. Y me dice este diácono, me dice el asistente, ¿por qué vamos a ir a pagar 1,000 allá abajo si acabamos de llegar aquí? Le dije, me puse un poco yo, no se metan con la visión del pastor. Okay. Dios está hablando conmigo, ustedes únanseme conmigo y vean, si Dios no me ha hablado, esto no va a funcionar. No se preocupen. Así Su corazón enardecía, pastor, que era lo correcto. Yo creí que era lo correcto. Desde el momento que vi que el primer día no cabíamos, yo sabía que Dios me había confirmado que los 6 meses no era fácil.
había pasado mal, la verdad, porque creía yo que no me merecía lo que estaba pasando, pero las cosas pasan por alguna razón. Así es. Yo considero que hoy, antes no le encontraba la situación. El decir todo ministro a veces pasa su desierto. Lo que pasa es que en mi familia incluso me decían, te vamos a apoyar, pero no creemos ya que esto esté pasando. Vamos a estar escuchando todo eso. Porque mi esposa me decía, o sea, ¿cómo te puede estar pasando esto? Mis hijas también, pero sí, uno tiene que ver que hay cosas que a uno no le parecen en determinado momento y Dios las lleva. Pero ahí nació Ciudad Merliot y comenzó y me llevaron a la central, fueron a decir allí que ya había un tabernáculo y dijeron que ahí estaba yo. Okay. Entonces de alguna manera comenzaron. Eso le iba a preguntar, ¿cómo? Por eso le digo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos que viajar hasta San Francisco a hablar con el pastor general para que nos autorizara a abrir un tabernáculo aquí en Hollywood. Bien recuerdo las palabras de él, dijo, yo no creo que haya problema, dijo, levantar un tabernáculo en Hollywood por la distancia, ¿verdad? Y cuando vino a inaugurar, incluso el pastor vio que esto es inmenso, y quizás cuando también se tiene mente de reino sabe que esto es para expandirlo. Pero yo creo que también había gente. En ese entonces yo tenía una buena relación tengo una buena relación con Edwin Corcio de Ciudad Crediza. De Ciudad Crediza. Es una persona para mí excelente. Con este cipote hablaba mucho yo, y un día él me dijo, escribirle al pastor y explicarle en qué está haciendo hoy y mandarle la foto de lo que está pasando, y él cuando vea lo que Dios está haciendo, él tiene que ser tocado. O sea, pastor, que hay veces el aislamiento no es correcto. No, hay que enfrentar. Hay que saber cuándo también poder mostrar frutos, por decir. Yo le escribí. Porque hay gente que solo habla y habla. Le escribí y yo le dije a él, cuando te encontres con él, explicarle. Vos vas a llegar como con José con el vos explicarle, copero. Explicarle que yo estoy por aquí. Entonces, de alguna manera, le escribí. Pasaron como 4 meses y no me contestó. Allá como los 5 meses recibí un correo. Wow. Que me dijo que llegara a la central a platicar con él. El pastor de palabra, a veces. Llegó y me dijo, presentate a hablar con el pastor, y ya le di las indicaciones de lo que va a pasar. El problema es cuando llegué donde el misionero me trató muy mal. Me trató muy mal, y yo le dije, bueno, yo he venido porque el pastor creo que ya te dijo que me ha dado la oportunidad de. Pero pastor, cuando dice mal, que indiferente, señalativo, un poquito, incluso no conocía el problema, no conocía la dificultad, entonces no entendía de dónde sacaba sus argumentos él para que de alguna manera. O sea, Nelson caía mal sin él saber un argumento o pues una no verdad. Digo caía mal, simplemente que hay veces yo creo que la gente nos dejamos llevar por un rumor. Sí. Y los rumores son malos, hacen daño a las personas, porque destruimos a personas, destruimos su identidad, destruimos su personalidad, su familia. Entonces, pero ahí comenzamos y él me dio las indicaciones. 2006. Ya era él me escribió más o menos en octubre, ya tenía más o menos 10 meses yo de andar fuera ya con él, y en noviembre él me aceptó una invitación y me dijo que iba a llegar al tabernáculo. Y ese primer día que llegó, noviembre del 2006. Sí, en noviembre que llegó y vio la congregación, me dijo, te voy a investir, voy a inaugurar esto como iglesia. Gloria a Dios. Y te voy a dar la oportunidad de que sigas adelante en tu trabajo. Entonces yo le viví agradecido, porque también que te den la oportunidad de nuevo. Y qué bueno es tener el aval, por así decir, de nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Es que no puedes decir, yo no puedo comportarse como un rebelde. No, es que no puedo yo con el pastor general, y a quien ha usado Dios para que muchos conozcamos al Señor. Correcto. Con todo y lo que puede pasar alrededor, es nuestro pastor. Exacto. Y somos seres humanos. Entonces yo incluso digo, pero te digo, Dios siempre ha tenido un propósito, porque hay decisiones que uno las toma porque muchas veces está basado en lo que otro ha dicho. 2006, 2014, más de 8 años. ¿Cuál es la visión ahora del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel, Ciudad Merliot? Pues ¿A dónde quieren llegar? Queremos comprar un terreno
y ubicarnos siempre en la zona frontal, donde nadie sale, porque estamos en pleno comercio, pagamos $2,000 de alquiler. $2,000. Con 2 locales, uno de escuela bíblica, cafetería, y otro solo del templo. Se pagan $2,000. Esa iglesia necesita para funcionar aproximadamente $4,500 a $5,000 mensuales. Wow. ¿Y sabes qué? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuál es el trabajo de comunidad que hace el tabernáculo? El trabajo de comunidad es pan y chocolate, Bartolinas, pan y chocolate lunes en la noche, Bartolinas a las 9 de la mañana el domingo, se le va Bartolinas con la bolsita de la misericordia, el evangelismo casa por casa, alfabetización, corte y confección, talleres de inglés, talleres de electricidad, estamos brigadas médicas, estamos involucrados en función social, y estamos tratando de incluso de preparar a través de liderazgo. Tengo discipulado. Pastor, ¿en algún momento ha sufrido un cisma en la iglesia? Sí, tuve que deshacer un grupo diaconal. Tuve que ¿Qué estaba pasando? Había un poquito de roce, había un poquito de división. De división. Entonces yo creí tomar. ¿Cómo lo discierne? Usted lo ve cuando no se pueden llevar bien, cuando no hay armonía, cuando no son las mismas decisiones. Entonces yo sentí que Dios me dijo que lo diera de baja. Y lo di de baja, y hasta ahora yo siempre he creído que las decisiones que Dios te habla hay que mantenerlas, nunca son para mal, siempre son para bien. Es decir, cuando tú te equivocas debes de reconocer también que te equivocaste, porque no escuchaste la voz de Dios. Porque ¿quién crees que se equivoca, el hombre o Dios? Pues uno. Entonces cuando todo va bien, pues es Dios quien ha triunfado, pero cuando las cosas van mal, Dios no quiere que vayan mal. Hace poco le di consejería a un pastor y le dije, mira, tú no te guíes por lo que yo hago, toma tus decisiones basado en la palabra de Dios. Y hazlo conforme lo que encuentres en la palabra, porque si viene de Dios, Él te va a respaldar. Y si no viene de Dios, o sea, no cuentas con su cobertura, te vas a dar cuenta que estás cometiendo un error. Y con estos problemas le quiero decir que uno pierde gente valiosa. Sí, ¿verdad? Yo perdí gente. O sea que se van se dejan influenciar, ¿o qué? Sí, se van en el problema y uno pierde gente por especial. Culpa de los que andan mal. No por culpa de los que andan mal, es que todos a veces tenemos un punto de esto, tomamos partido. Acuérdate que en una iglesia todos tomamos partido. Si aquí tenemos un copastor y un pastor, y el pastor se le tiene enfrente al copastor, entonces algunos van a tener sus grupos ahí y otros van a tener. Entonces usted va a tener que hacer una decisión. Yo tuve que hacer una decisión y de esa decisión pues algunas personas las perdí de buen como le dije yo, de buen talento para la isla de la obra. Pero considero de que Dios habla, pero me siento orgulloso porque estas personas están en otra iglesia sirviéndole al Señor. Lástima que ahí no pudimos seguir juntos. Bueno, gracias pastor por esta primera parte de su intervención. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos.